Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya en nuestros estudios el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, que ha tenido la gentileza, antes de pasar por su despacho, no sé, de pronto ha estado más temprano ya en él, darse una vueltita aquí para poder conversar de varios temas que están relacionados, por cierto, con su sector, y hay algunos que son más abarcadores, digamos, y vamos a tratar de alguna manera profundizarlos con él. Señor ministro, qué gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días y muy amable por la atención. Pensábamos que habíamos cerrado un año interesante que culminaba con el referéndum, sí, y se nos viene, aperturamos el 2019 con temas muy candentes y que tiene mucha relación en nuestro ministerio, pero aquí con la mejor predisposición. Ahora, pero también, digo, lo habíamos conversado con usted justamente a propósito de la iniciativa del gobierno por hacer que la gente participara en una reforma tan importante de la justicia a través del referéndum, que eso no era el punto de llegada, sino era el punto de partida. Y me imagino que no es una sorpresa que una vez dado ese paso iba a haber alguna controversia. Pero mi pregunta es, ¿el interés que hay en el Ejecutivo por esta reforma, entiende, cree, intuye usted que es compartido en el Congreso, o el Congreso siente que hay una voluntad más bien de que no se avance con esa intensidad? Mire, en principio hay que reconocer la disposición y voluntad que le ha puesto su presidente, Daniel Salaverry, por inclusive puso como fecha 30 de enero, a efecto de ampliar la legislatura, para culminarse y culminar todas las reformas pendientes de justicia y especialmente las impulsadas por el Poder Ejecutivo. Y tan cierto y valioso fue esta decisión que los 7 proyectos de carácter legal que planteó el Ejecutivo ya han sido aprobados por las 2 comisiones, con algunas cuestiones más o menos medidas sí aprobados. Lo que está pendiente es aprobar una ley que es de suma importancia, que es la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Pero yo no regalaría como una cuestión importante también un proyecto relacionado al Consejo de Reforma del Sistema de Justicia, que le encabeza el presidente Martín Vizcarra. ¿Por qué? Porque es el ente que va a liderar, que va a impulsar las modificaciones, los cambios, la reestructuración de todo el sistema de justicia en el país. Vamos a regresar a ese punto en concreto, pero quisiera yo quedarme todavía en lo que hoy día se va a determinar o definir en el Congreso. Es decir, ha habido un ritmo claramente distinto en la Comisión de Justicia con la Comisión de Constitución. Y tal vez la explicación está en quién puede estar presidiendo una y otra comisión. La pregunta es, ahí, ¿cree usted que sobre todo en el manejo de la discusión sobre este tema en el ámbito de la Comisión de Constitución no está tan en sintonía con la voluntad de la gente de que se haga el cambio y del Ejecutivo de una vez por todas para que se avance en esto? Mire, en principio son 2 comisiones que debieron armonizar criterios. En el fondo es un parlamento, no este divorcio absurdo. Lo segundo, concretamente, en la Comisión de Justicia ya se aprobó el proyecto de ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, está para que pueda ser puesto al pleno del Congreso si es que finalmente se da la exoneración de la Comisión de Constitución. Y en la Comisión de Constitución, entiendo que el día de hoy, en horas de la mañana, ya han sido citados. Y la intención es que se pueda aprobar y ser puesto a debate el próximo jueves. Ahora, ¿por qué la dilación o retraso? Es comprensible que de repente se requiere mayores insumos, mayor contraste, mayores opiniones especializadas. Pero ha habido leyes que sobre la marcha se le han dado la celeridad y sin hacer uso de la llamada semana de representación se le da la prioridad en su atención. Y digo esto porque los plazos son perentorios, Láster. Sí. No pasemos por alto que cuando el Parlamento aprobó la emergencia del Consejo General de Magistratura se estableció un plazo perentorio de 9 meses. Sí. Y estos 9 meses en abril. De aquí a abril nos quedamos a mitad de camino. No solamente es aprobar la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, sino también, una vez puesta en vigencia la ley, que sobreviene la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ahora, pero ¿usted cree que hay posibilidades, habida cuenta que no se ha actuado con la celeridad debida, no digo en el Ejecutivo, sino en el Congreso, que podamos llegar a abril con todo esto totalmente compaginado para que no se genere un vacío? Porque lo que peor podría ser es que lleguemos a abril, se acaben los 9 meses y finalmente estemos en un vacío legal. Yo entiendo que quien va a presidir la comisión especial para elegir a estos 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia, que es el Defensor del Pueblo, ya han venido articulando, reuniéndose. Y doy por descontado que han estado trabajando todos los formatos y procedimientos para agilizar los plazos. Claro, pero digamos, todo va a depender de cuándo se apruebe. Porque no solo es la ley, después viene el reglamento, después del reglamento viene una serie de desarrollo normativo, legal, en fin, digamos, la gente cree que a veces es muy fácil, pero es muy procedimental y tiene tiempos muy concretos. Pero corremos ese riesgo de que podamos llegar a abril. El riesgo es latente, en tanto no tengamos una norma aprobada, el riesgo está allí. Sin embargo, el presidente Salaverry y el Congreso han manifestado que podría ampliar 15 días más la legislatura a febrero. Es cierto que puede hacerlo,
pero las circunstancias no exigen ampliaciones, exigen decisiones y responsabilidades. Exactamente. O sea, aquí hay una ley orgánica que debe ser aprobada antes del 30 de enero, y no como un condicionamiento, porque es fácil en adjetivar el comentario, ¿no? Sino por la responsabilidad y optimización de tiempos con que tiene que actuar el Parlamento. Esta es una ley de vital importancia para el país. ¿Cuándo fue presentada esta norma? Inclusive antes de que se den los resultados oficiales, a la semana siguiente Sí, pues. de haberse culminado el referéndum. Entonces, creo que es una oportunidad de mostrarse como Parlamento que hay una agenda país que requiere una prioridad en su atención y en las cuales todos los sectores políticos y no políticos tenemos que sentirnos comprometidos. Sí, ahora, si se aprueba o no se aprueba, eso tiene una consecuencia muy práctica y muy concreta. La señora Rosa Bartra ha dicho que lo están haciendo por rigurosidad, no quieren sacar a la apurada, están estudiando. Vamos a darle beneficio de la duda y supongamos que sea así. Pero la consecuencia práctica de no hacerlo es que los hermanitos van a aplaudir y decir, si es que hacia abril no tenemos la nueva estructura, ese nuevo sistema, en realidad casi todo, y déjeme decirle, y eso sería lamentable, todo esto que ha pasado no ha tenido ninguna importancia. Mire, más grave todavía, hay unos magistrados supremos en general, que algunos están siendo gravemente contrastados por esta relación a este caso de los cuellos blancos del Callao. En su momento, Víctor Prado Saldarriaga le habló septiembre del año pasado, presentó un proyecto de ley como Poder Ejecutivo Judicial, pidiendo que se le apruebe a través de esta ley la potestad de suspenderlos. No avanzó. Sí. Acaba de reclamar los José Luis Lecaros lo mismo, celeridad a este proyecto de ley de la Junta, porque se ven atados, tienen disposición, tienen voluntad, pero no tienen un insumo o un instrumento legal que los habilite. O sea, el Congreso no quiere darles eso, esa facultad. O sea, ahora, la pregunta es, y ahí tal vez esté la respuesta a por qué la demora, es ¿por qué no quieren que se suspendan a esos personajes de la Corte Suprema? Porque ese es, digamos, el quid del asunto. Claro, quiero que se cierre el circuito. Esa pregunta sobrevendría en varias preguntas, ¿no es cierto? ¿Por qué en su oportunidad no se le dio celeridad a la agenda de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Y vamos cerrando circuitos, ¿no? Son una diversidad de acciones que están pareciera ser predeterminadas para ello. Sí, pero, digamos, podría uno, ya no solo desde la discusión legal sobre los cambios que hay que hacer, sino más desde una mirada más comprensiva, más política. Hay todavía, cree usted, en el Congreso de la República, en la alianza en algunos sectores, entre ellos claramente el fujimorismo, de mantener a esta gente que está relacionada, para no decir vinculada, relacionada con los cuellos blancos del puerto y todas esas estructuras de redes criminales dentro del Poder Judicial, en sus cargos? Por supuesto. Si no hubiera sido la reacción ciudadana exteriorizada en todos los rincones del país, con el perdón del adjetivo, ¿usted cree que hubiera un cambio de actitud? Todos los cambios que se han dado, si bien se han dado con un liderazgo que ha presumido el presidente de la República, pero se han sido reforzados por la legitimidad que ha dado la ciudadanía. Y esta presión de soporte social ha posibilitado ese cambio de actitud. Y es bueno, porque de un ejercicio ciudadano hemos pasado a un ejercicio de ciudadanía, donde el ciudadano se involucra. Y de una u otra forma le está dando vida, le está dando dinámica a la institucionalidad del país que mucha falta nos hacía. ¿Usted cree entonces que todavía ese sector, porque aquí hay que decirlo con nombre propio, el fujimorismo y el APLA en el Congreso, que han sido los que se han resistido hasta el final a hacer esos cambios, están todavía con añoranza o con nostalgia de lo que fue Chávarri en el Ministerio Público y Nostroza en el Poder Judicial? Yo creo que con algo de nostalgia de ese potentado que fue fuerza electoral en la toma de decisiones en el Congreso de la República. Sin embargo, también tenemos una semana. Esta semana, que es cierra el 30, se deben aprobar estas reformas. Y esperamos, lo digo con el mayor optimismo, porque así debe ser, que el Parlamento se compre el peito de una agenda país que tanto se requiere en estos momentos. Y que finalmente este conjunto de normas relacionadas al sistema de reforma de justicia puedan ser aprobados. Sí. Señor ministro, ayer, a través de su cuenta en las redes sociales, Kenji Fujimori ha dicho que tiene una deuda de honor con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por haber indultado a su padre. ¿Usted qué tiene con el indulto? Porque usted más bien pasó lo contrario, usted renunció a esa bancada porque consideraba lo contrario a Kenji Fujimori. ¿Qué le parece esto? Bueno, es comprensible las palabras propias de un hijo hacia su padre y reconocer a las personas que en algún momento lo hubieran apoyado. Sin embargo, estamos en veredas diferentes, ¿no? Lo nuestro creo que es conocimiento público de la decisión que tomamos. Sin embargo, el rol hoy en día como ministro de Estado es un rol que tengo que asumirlo con mucho carácter, con objetividad, con imparcialidad y apegado a norma. No tengo derecho
a confundir escenarios. Muy por el contrario, creo que acá hay un escenario de la gestión pública que exige a los ministros de Estado, y particularmente en mi caso, actuar con suma objetividad. Y no hay evidencia alguna que hemos tenido algún nivel de sesgo respecto a la reacción del Ministerio de Justicia para este caso en concreto. Y retomando el tema, ¿no? Por ejemplo, en el caso concreto del señor Fujimori en Barbadillo, el primer requerimiento fue si hay un establecimiento con determinadas características médicas para su internamiento. Él le contestó que sí, y finalmente quien liberó el orden de internamiento fue el Poder Judicial, y ahora mismo está en Barbadillo. Se le están dando las mismas condiciones que él tuvo durante 10 años, de 2007 al 2017. O sea, aquí todo dentro de lo que es la imparcialidad y objetividad con que se le aplica a cualquier interno, y en el caso de él, por dos características muy especiales, está en Barbadillo: su cuestión de salud y una cuestión de seguridad como expresidente. No, pero además, digamos, habiendo tenido previamente la decisión de una junta médica que certifica que, si bien es cierto, tiene una enfermedad, esta perfectamente puede ser controlada en el marco de las condiciones que le ofrece el Estado en este penal, ¿no? La junta médica fue a requerimiento de una de las partes, y fue la sala especializada en lo penal en la Corte Suprema que determinó que se instale esta junta médica y lo evaluó, y dijo tres cuestiones muy importantes, ¿no? De que era un paciente estable y que podía estar atendido de manera ambulatoria. Y lo tercero, y me parece lógico, es que los únicos autorizados a disponer el alta médica son sus médicos tratantes de la Clínica Centenario. Y efectivamente así ha sido. Una vez que se daba el alta médica por la parte del médico tratante, es que se ha accedido a que el Poder Judicial disponga de ese internamiento. Sí, ahora, pero en este caso concreto, señor ministro, objetivamente, porque usted tiene razón, el ministro, y digamos, está ya en la trinchera de la gestión pública, sobre todo en un sector tan sensible como este, pero objetivamente lo que ha pasado desde diciembre, en el que se dio el indulto, ¿no es cierto?, es que todas las decisiones que se han tomado han apuntado a revertirlo, cosa que hoy día ya se está ejecutando. Por lo tanto, digamos, lo que en ese momento para usted fue un elemento sustantivo para alejarse de la bancada de Pedro Pablo Kuczynski o de Peruanos por el Cambio, finalmente, digamos, le da la razón. O sea, eso es lo que objetivamente ha pasado, sí, ¿no? Mire, se dieron una serie de hechos, ¿no? Se dio una vez el indulto, se planteó una acción ante la Corte Interamericana, la Corte Interamericana lo trasladó al Poder Judicial, el Poder Judicial, el juzgado penal encabezado por el juez Hugo Núñez, revocó la nulidad, dispuso su internamiento, se internó en el Centro Centenario, las partes han apelado, hoy día se encuentra a disposición de la Sala Penal de la Corte Suprema. Sin embargo, aquí surge una objeción, ¿no? Porque se trata de que generar algún nivel de confusión, que la Corte hubiera dicho justicia constitucional. Pero justicia constitucional tiene dos sentidos, ¿no? Apegado a un procedimiento de habeas corpus podría ser, u otro dentro del marco constitucional. Sí, claro. Entonces, en esto último... El abogado exactamente, ya no se discute, porque los abogados del señor Fujimori asumieron el caso dentro de este proceso, en buen castellano, lo convalidaron. Claro, solamente para nuestros oyentes, para que nos siguen además por las radioemisoras y los medios que nos están siguiendo, lo que dice el abogado de Alberto Fujimori es que lo que la Corte dispuso es que sea vía habeas corpus y no vía, digamos, una revisión en la Corte Suprema. Eso no lo puede determinar la Corte Interamericana. La Corte Interamericana le dice al Estado peruano, busquen la salida constitucional, y el Estado peruano decidió que sea por esa vía, que todo juez es un juez constitucional también, en buena medida, porque, digamos, lo hace en base a la Constitución. Pero entonces, sí fue, en términos concretos, un indulto mal dado, lo dicen los hechos, pero sobre todo, y eso es lo que niega Kenji Fujimori, que fue una negociación política. ¿Quién a estas alturas puede negar, si él está fuera del Parlamento, y se han podido apreciar varias cosas al respecto? Y es más, y producto de ello es que está fuera del Congreso. ¿Y quién lo sancionó? Me irónica la respuesta, ¿no? Sí. Fue su bancada que originalmente la integraba. Sí, pues. Ahora, pero es esa bancada también, como acusa recibo el médico de Fujimori, quien le negó a Alberto Fujimori la posibilidad de inclusive una ley que fuera arresto domiciliario. Es decir, este ha sido un asunto que llegó a mayores, pues, en términos de la confrontación que había entre ellos, ¿no? Sí, era más que evidente, ¿no? No olvidé, inclusive, un congresista, Vieira, si no mal recuerdo, apenas en 2016, en el primer semestre, se planteó un proyecto de ley sobre arresto domiciliario, fue rechazado. Sí, pues. En la propia Comisión de Justicia fue rechazado. Por el fujimorismo. No, y el fujimorismo, en ese primer comunicado después del indulto, dice, si bien es cierto, saludamos el indulto, pero consideramos que las formas no han sido adecuadas. Y eso hasta ahora los seguidores de Alberto Fujimori le cuestionan a Keiko y a Fuerza Popular. Usted, señor ministro de Justicia, es ministro, pero también es congresista. Y hay una discusión dentro del Congreso en torno a cómo llevar a la práctica lo dicho en dos oportunidades por el Tribunal Constitucional
sobre la conformación de las nuevas bancadas, sobre el transfugismo o no, etc. Le digo desde el ámbito constitucional y legal, pero también del ámbito práctico. ¿Está obrando bien el Congreso al no solo no tener las bancadas que corresponden, sino al no reconfigurar, por ejemplo, las comisiones, la Junta de Portavoces y la propia mesa directiva? ¿Cuál es su opinión? Mire, hubieron dos sentencias del Tribunal Constitucional, inclusive una manifestación pública de su propio presidente Ernesto Cruz de Fortuny, donde manifestaba, ¿no? Y lo cito textualmente, ¿no? Los fallos del Tribunal Constitucional no se discuten, se aplican. ¿Correcto? Ahora, en el caso del presidente se usó un instrumento dilatorio de recabar una opinión consultiva de la Comisión de Constitución. ¿Cuánto tiempo tiene sin absolverse esta opinión? Buenos meses. Sí. Lo segundo... Ahora, qué curioso, la Comisión de Constitución siempre, ¿eh? Sí. O sea, es como el lugar donde tú mandas para que todo demore. Exactamente, ¿no? Y en ese intervalo el presidente del Congreso, no hay norma alguna que lo imposibilite, él toma una decisión. Y a tal efecto que el día de hoy ha convocado a todas las bancadas, reconocidas y no reconocidas, que entiendo yo que deben formalizarse el día de hoy, tome esa disposición. El tema ya no es tanto se instalen ahora, porque según lo manifestado por las autoridades de bancada de la Fuerza Popular, dicen, ya, está bien, que se reconozcan, pero que asuman a partir del 1 de julio. Perdón, del 26 de julio, que son el 27 de julio. O sea, para la otra legislatura. Para la otra legislatura, sí. ¿Correcto? Sin embargo, esto no está normado. Como es tan perfectamente válido hoy, como es tan perfectamente válido por los antecedentes, que sea a partir de julio, ¿correcto? Sin embargo... ¿Pero cuál es la opinión que tiene usted, o digamos, en relación a esto? No hay norma reglamentaria que imposibilite que hoy, viendo la recomposición de fuerzas en el Parlamento, pueda acudirse no solamente a una recomposición del número de integrantes de cada comisión, porque por reglamento es una distribución proporcional, ¿correcto? Y también con ese efecto las presidencias de cada una de las comisiones. O sea, ¿eso puede hacerse perfectamente ahora? Sí, puede hacerse perfectamente ahora. Pero estoy pensando que de repente se puede buscar una fórmula intermedia, ¿no es cierto? Por ejemplo, que se mantengan las presidencias hasta julio y que la composición proporcional de las distintas comisiones se varíe. Podría ser una fórmula intermedia, ¿correcto? Pero las presidencias se mantienen, pero la correlación dentro de las comisiones cambia. Cambian, lo que quiere decir que quien es presidente no necesariamente tiene la mayoría. Exactamente. No se puede hacer una fórmula intermedia, pero le digo, yo respeto la autonomía y discrecionalidad del Congreso en este caso concreto. Ahora, pero el asunto está no solo pasa en las comisiones, en la Junta de Portavoces. Porque si la Junta de Portavoces cambia, de pronto, con más voces dentro de ella, se priorizan cosas que la mayoría hoy día no ha querido priorizar. No, y es ahí, que igual también en la... Ahí, ¿cómo sería la fórmula? Ahora, en el tema de la Junta de Portavoces, definitivamente tiene que haber un vocero de cada una de las bancadas, ¿correcto? En la comisión permanente, también si estamos hablando de proporcionalidad, tendría que darse una reestructuración en el número de representantes proporcional a cada bancada. No, pero por eso, entonces, la salida digamos, aquí o se hace o no se hace, tengo la impresión, porque el resultado de cualquiera de las dos alternativas que se tome es radicalmente distinto. A mí, con distancia, me da la impresión que, claro, no quieren que eso cambie porque quieren seguir manejando ellos la comisión. No, es más que lógico y evidente ello, sí. ¿No? Pero tiene que darse una lectura de la realidad presente. O sea, no se puede... ¿Qué dice la realidad? La realidad presente es que tiene que darse una recomposición inmediata. O sea, el escenario político de ayer es diferente al de hoy. Y obviamente los intereses del Parlamento como agenda pública de trabajo es diferente a la de ayer. Entonces, en este caso creo que se hace perentorio, una vez más, perdón si use este término, de acudir a un gesto de disposición y desprendimiento y que finalmente actúe la coherencia, la racionalidad y que se pudiera posibilitar este cambio. El presidente del Congreso de la República, según la última encuesta que se publicaba ayer en La República y lo ha hecho el IEP, sube de un mes a otro 12 puntos, o sea, duplica su porcentaje, tenía 13, duplica. Y uno empieza a evaluar y dice, ¿qué ha pasado con Salaverry? Porque, digamos, duplicar la popularidad no es un asunto que le pase a cualquier político. Y la respuesta es que se ha distanciado de Fuerza Popular, para decirlo en términos generales. ¿Qué le dice ese dato? Bien interesante, por igual podríamos pensar en la percepción ciudadana que tiene el presidente Martín Vizcarra. Creo que hay una ciudadanía atenta, pendiente a la dinámica política del país y obviamente más allá de las instituciones
esta encuesta enrostra personas, es decir, que se sienten identificadas con la serie de decisiones que se han venido tomando, ¿no? En Daniel Salaverry hay que reconocer, por ejemplo, esta decisión de dar reconocimiento a distintas bancadas, la decisión de ampliar la legislatura hasta el 30 de enero para que se ponga en agenda el tema de la reforma del sistema acciones unas tras otras que han venido siendo recepcionadas, percibidas por la ciudadanía como positivas y que suman a la que viene avanzándose por parte del Poder Ejecutivo. Entonces, lo que quiere en el fondo, creo que hay que ser bastante cautos en la lectura, quiere cambios. Ajá. Y a través de estos liderazgos está percibiendo que con estos actores políticos hay cambios. O sea, hay grandes esfuerzos que algunos no quieren entenderlo, pero la ciudadanía sí lo está entendiendo así. Sí, sí, claro. Y es por ello que este positivo crecimiento en la percepción. Ahora, y digamos, si la gente en ese sentido no actúa con medias tintas, califica bien o mal, porque esa gente que hoy día ve a Salaverry en este cambio como una persona que está buscando hacer cosas, hace un mes la sancionaba y lo hacía parte irresponsable del problema. Entonces la gente le da ese beneficio y vamos a ver el Fujimori. Y mire una cuestión tan puntual, ¿no? El presidente del Congreso fue vocero de Fuerza Popular. Sí, y muy beligerante. Sí, y en ese momento yo era vocero de una bancada y era muy beligerante, de mucho contraste y muy agresivo, inclusive en algunos momentos, ¿no? Bueno, él presentó todo lo del señor Mamani, los videos. Exactamente, ¿no? Él pidió, acusó constitucionalmente al fiscal de la Nación. Ellos pedían sacar a los 4 miembros del Tribunal Constitucional en ese... Eso fue en la época de Salaverry. Y ha habido un cambio en su actitud y en comportamiento político que obviamente es percibido de manera positiva por la ciudadanía. Ajá. Entonces, ¿qué evidencia esto? Que la ciudadanía no se queda con el cliché de una persona, sino identifica quién está sumando, quién le está dando pasos importantes para consolidar nuestro sistema democrático, quién está apoyando los cambios, las grandes reformas que el país espera. Esta es la respuesta que dan los ciudadanos. ¿Y cree usted que en Salaverry o en el espejo Salaverry se pueden ver reflejados otros miembros de Fuerza Popular y seguir un poco esa línea? Bueno, ya se están dando. Sí, ya se han dado 5 hace poco, o sea, pero ¿cree que puede ser que entre poco vean más? Mire, se van a, definitivamente, creo que es una verdad innegable de que se van a dar algunos cambios más. Y no es porque no lo quisiera, ¿no? Sin embargo, creo que este ritmo acelerado que está teniendo la dinámica propia de nuestra política nacional está propiciando este tipo de cambios. Personas que usted ni se imaginaba que algún día iban a dar un paso al costado y lo están dando. Entonces creo que esto tampoco no significa una puerta cerrada para el futuro poder darse más acciones así, similares. No, me parece que por ese camino hay algunos. Ahora, porque yo, si razonar en la política, digo, si solo pasar me da 13 puntos, digamos, ahí puede haber una manera de cómo vincularse políticamente también. Se habla inclusive de la posibilidad de una reelección de Salaverry como presidente del Congreso. No, pero es muy distante, o sea, de acá a julio falta mucho tiempo. Sí, hace muchos años creo que ha sido alguna oportunidad, pero por lo menos en esta última década los cambios han sido regularmente anuales y me parece positivo, ¿no? En principio positivo y negativo, ¿no? Positivo porque refresca el escenario político y cada uno entra con sus lineamientos propios de gestión, pero en negativo, ¿qué planificación se puede hacer con un año? Sí, pues. O sea, ¿cuántos cambios se pueden hacer? ¿No? Cuestiones administrativas, presupuestales, de personal, de inversiones, de procedimientos legislativos, de sistemas de control. Son procesos. Hay que entrar en la parte analítica, el diagnóstico y luego ejecución. ¿En un año se puede hacer? No, yo creo que no. Complicadísimo. Entonces usted estaría diciendo que debería pensarse en la posibilidad de que los periodos de la presidencia duren más de un año. Es una alternativa, obviamente, ¿no? Pero digo, un año está bien. Al recambio natural de la recomposición política que hay cada año, si la política es muy acelerada, entendible desde el enfoque político, pero entendido desde el enfoque de la planificación, como en cualquier gestión pública se hace necesario planificar y ordenar. Y se manejan recursos. O sea, no es que cuestión de simplemente parlamento y asesor se paga sueldo. No, señor. O sea, que aquí el parlamento es una pieza vital de nuestra democracia. Produce leyes, acude a fiscalizar, acude a representar y lo más importante, aprueba presupuesto. Sí, no, sin duda eso es fundamental. Pero digamos, esa es la consideración más política también, lo que hasta ahora se evidencia, inclusive por lo que está haciendo Salaverry y por este cambio significativo en su popularidad al haberse salido de Fuerza Popular, es que en cualquier circunstancia Fuerza Popular ya no debería presidir el Congreso de la República. No, definitivamente. No quiero entrar mucho en el tema del debate parlamentario, pero hay que escuchar la realidad. Pero la realidad es esa, ¿no? Creo que tuvo una oportunidad histórica interesantísima, 2 años y medio. Sin embargo, las fuerzas de julio de 2016 al día de hoy han cambiado radicalmente. Y no es cuestión de sumas o restas de votos o de representantes parlamentarios, sino es cuestión de posición frente al país, de lo que se quiere. El caso del preacuerdo de Odebrecht, que circuló hace algunos días y con preocupación los fiscales salieron a decir que esto puede perjudicar las investigaciones.
Algunos dicen esto es sinónimo de impunidad, es decir, se le está dando mucho a Odebrecht a cambio de muy poco. Inclusive en lo que respecta al ministerio, en particular el procurador se ha dicho que el cálculo de reparación es poco significativa, porque primero son 4 horas y muy poco para lo que Odebrecht se llevó. ¿Cuál es su apreciación sobre las dos cosas? Sobre el hecho de que se haya filtrado. ¿Cree usted, como ha dicho en otro momento, que quienes están saliendo a criticar quieren boicotearlo? ¿Y le parece a usted que las cosas se han hecho bien, que lo que se está pidiendo ahí es razonable? Mire, primero yo quiero reconocer no solamente el profesionalismo, sino la valentía, especialmente de Rafael Vela, que inclusive ayer lo hemos visto en distintos medios de comunicación televisivos, asumiendo responsabilidades, muy hidalgamente. Lo segundo, ¿qué ha cambiado de diciembre a la fecha? Porque también hicieron un recorrido por distintos medios, conferencias de prensa y todo, explicando los contenidos y alcance de este acuerdo preliminar, ese término, ¿no? ¿Correcto? No ha cambiado nada, o sea, simplemente hay un documento de por medio, ¿no? Ahora, a la pregunta en sí, ¿no? Acá hay dos escenarios. Primero, los contenidos y alcance de este preacuerdo. Estamos hablando de un acuerdo preliminar. O sea, no es un acuerdo definitivo. Ayer decía Rafael Vela que este supera fácilmente las 600 páginas. Nadie lo tiene. Luego de ello viene la fase de validación y finalmente la homologación de un juez nacional. O sea, estamos en la primera fase de 4, ¿correcto? Lo segundo, ¿qué es una delación? Y cito textualmente a Rafael Vela, es el reconocimiento de un ilícito. Sí, claro. O sea, nadie le está reconociendo ilícito, pero de una u otra parte, a través del acuerdo de colaboración, pone en evidencia instrumentos, delaciones, documentos y toda la serie de insumos que van a fortalecer el proceso de investigación, que ya lo vienen librando. El día de hoy están viajando a Andorra, retornan el 18 de febrero y el 12 de marzo entiendo que están en Brasil con Barata cerrándolo. Entonces, ya hay insumos necesarios. La pregunta es, ¿pero por qué 4 casos? Son cerca de 19 casos, según he escuchado, obras en las que participó. Porque son las 4 como corresponde a una colaboración eficaz, en las cuales la empresa está reconociendo que ha habido actos civiles, ha habido soborno. Lo que de ninguna manera cierra la puerta para que se investigue lo demás. Si en el curso de lo demás se encuentra evidencia, elemento de juicio o de responsabilidad penal, se amplía la investigación, ¿de acuerdo? Mire, y en paralelo hay dos cosas importantes. No todos los casos los lleva esta comisión que encabeza Rafael Vela. Un caso anterior, meses atrás, por ejemplo, el caso carretera Chacas, en Ancas, que estaba fuera de la Procuraduría Odebrecht de Jorge Ramírez, estaba la Procuraduría de Amado Enco. Y logró una reparación de 65 millones, de los cuales con el fideicomiso ya se cobraron 40 millones. Ya se cobraron 40 millones. Es un proyecto en paralelo. Le pregunto yo, el caso del gasoducto, ¿no se está investigando? ¿Se paraliza? Se sigue investigando. No es el caso de Susana Villarán, ¿se está investigando? Se está investigando. Sí, claro, son procesos que en paralelo se están avanzando e investigando. Y si es que en esos casos Odebrecht no quiso colaborar o mintió, peor para ellos, porque finalmente van a tener un revés y seguramente en la negociación que hagan para la colaboración eficaz en ese caso van a estar mucho más en apremio, digamos, efectivamente, ¿no? Entonces es el escenario 1. El escenario 2 es en el tema de la reparación civil. Mira, aquí quiero ser, Lester, bastante puntual. Yo como ministro de Estado he sido bastante celoso en no tener un involucramiento en lo que significa la autonomía con que actúa un procurador público, en este caso el caso Odebrecht. Y digo esto por los antecedentes, ¿no? Muchos ministros de Estado fueron objetados, impugnados públicamente por las influencias e intereses. Yo no he tenido en absoluto ningún tipo de incidencia en este caso concreto. Que como presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado lo haya convocado en alguna oportunidad para que me explique cuál es el proceso, cómo está marchando, en la parte formal es natural, como hacemos con todos los procuradores. Pero en la parte puntual de decisiones, total autonomía y respeto al señor Ramírez. Y se le da todas las facilidades en cuanto a personal y en cuanto a presupuesto. Y lo segundo, nosotros lo encontramos. Era perfecto poder disponer una revisión de su continuidad. Sin embargo, con el perdón de este ejemplo, ¿puedes cambiar de caballo a mitad de río? Pues era un proceso de colaboración que estaba bastante avanzado. Lo segundo, este mismo aspecto, ¿no? Este acuerdo se empieza a negociar, y entiendo yo, este año. Y sin embargo, el año pasado ya se hablaban de dos montos bastante considerables, 4.000 millones de soles o 1.500 millones de dólares. Pero en ese entonces, Laster, no existía la ley 30.737, ni mucho menos el decreto supremo 297/2018. Y estas normas, una aprobada por el Ejecutivo, el decreto supremo, y la otra, si bien en iniciativa del Ejecutivo, la ley es aprobada por el Parlamento, que está sujeta a todo tipo de escrutinio y deliberación en el Congreso. Se da un marco conceptual, jurídico, en el cual este proceso de negociación de la reparación tiene que ceñirse. Es decir, cuando yo digo, él tiene total autonomía, pero usted está confiando demasiado en él, no, estoy confiando en él y en la ley. Porque por más autonomía que tenga un fiscal, perdón, o un procurador, está sometida a la ley y al reglamento y no puede traspasar los límites de ello. Y por eso es que se llega a ese monto final. Ahora, concatenando el punto 1 con el punto 2, llegamos al acuerdo de colaboración eficaz. Se dice que hay demasiadas concesiones,
que pudiera seguir contratando a la empresa brasileña aquí en el Perú, de que solo son 4 empresas, que la relación es muy... Mire, todas estas son pues parte de un producto de negociación en un acuerdo de colaboración eficaz. Usted o yo, con la mayor consideración, Glaster, tenemos conocimiento de la información que pretende recabar, que pretende recoger Rafael Vela y José Domingo Pérez. No. Y más allá, tenemos conocimiento, qué es lo que quieren, qué es lo que persiguen, qué valor probatorio le están dando a todos esos insumos. No. O sea, los únicos son ellos, y son dueños del proceso. Exacto. Y el procurador. Ahora, además hay que decir ahí que los 610 millones por estas 4 obras son lo que va a pagar la empresa. Pero cuando la empresa diga qué funcionarios públicos participaron de esos actos de corrupción, una cantidad probablemente similar la tendrán que pagar esos otros que cometieron el delito. Ahora, ya que hay 3 elementos. Ayer miramos que en Brasil OAS se estaba posiblemente acogiendo... No, ya se acogió, ya se acogió. Correcto, sí. El mandamás le acaban de sentenciar a 16 años y él ha dicho, no, ahora sí hablo. Y probablemente de 16 termine como Marcelo Odres, o yendo a su casa con arresto domiciliario. Por eso digo, ahora hablamos de Odres y de 4 proyectos. ¿Cuántos proyectos más en paralelo vendrán? ¿Cuántos consorciados más vendrán? O sea, esta es la puerta que abre muchas puertas más. Correcto, así es una etapa inicial. Por eso, mire, para atrevernos a juzgar con propiedad, habría que relevar en su responsabilidad a los fiscales. Sí, pues. Yo le pregunto, ¿el fiscal de Nación o un fiscal superior tiene la autonomía para decirle, oiga, venga para acá y explícame esto, y esto está mal y esto está bien? Cada juez tiene autonomía funcional en sus decisiones. Lo mismo me pasa con el procurador. Ellos son responsables. Sí, ahora, siguiendo un poco esta figura que usted utiliza, que me parece muy interesante o explicativa, ¿no? Esto va a abrir puertas para conocer más información y después se administrará la información de acuerdo a lo que los fiscales y jueces vean. Pero ¿usted cree que así como ellos buscan abrir puertas, hay gente que está tratando de evitar que se abra? Es decir, que hay una campaña, un contraataque para tratar de evitar más bien que eso avance. Sin duda. No voy a dar nombres, pero sin duda. Por eso anteriormente yo le planteaba el interrogante, ¿no? ¿Qué cambió de diciembre ahora a enero? ¿Se ha desdicho, se ha contradecido, se ha certificado Rafael Vela entre diciembre y enero? Ayer lo he visto en distintos medios. En absoluto. No. Simplemente ha ratificado, lo ha dicho por ayer, hoy. Y más aún, hay un documento de por medio. Entonces, ¿quiénes han elevado su voz de alerta, de objeción a un proceso que está siguiendo su curso regular? ¿No sabíamos en el curso de las investigaciones que podría sobrevenir un acuerdo de colaboración eficaz? Por supuesto que sí. Pero en ese momento ya era una amenaza, pero hoy ya dejó de ser una amenaza y es una realidad. Porque hay un acuerdo preparatorio, ahora sobreviene el acuerdo definitivo. ¿Diría usted que hay gente que le tiene miedo a que se conozca todo lo que va a venir de Brasil? Creo que lo damos por descontado, que es así, ¿no? O sea, los elementos de juicio, la carga probatoria, los insumos de la moderna tecnología de la informática con que se va a arropar, o sea, y va a dar opinión, información fresca, que va a oxigenar el proceso, va a fortalecerlo, va a esclarecer y va a agilizar el proceso de lo que significa el deslinde de responsabilidades. Y hago un paréntesis aquí más, Glaser. Pongámonos en el terreno contrario. ¿Qué pasaría con estas investigaciones sin acuerdo de colaboración eficaz? Sí, se va a llegar a la verdad. Sí, se va a investigar. Pero 10, 15, 20 años. Y no olvide que todos los involucrados están, ¿dónde están? Están en su estado, están en Brasil, cuya empresa ha sido reestructurada, como se ha manifestado en toda la parte organizacional. Podrán venir al país, podrán ser sometidos a juicio. Ya. Nos queda nuestro país, con elementos, con una carga probatoria que esté en manos de los brasileños. Podemos impulsar el proceso con la agilidad que ameritan las circunstancias. Sí, no, de ninguna manera. Pongámonos en los dos escenarios. No, digamos, yo creo que la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué cosa queremos ahora? ¿Queremos saber quiénes fueron los funcionarios y autoridades corruptas del Perú que negociaron ilegalmente con estas empresas o no queremos saber? Eso es. Y creo que la justicia, en principio, tiene que determinar esa responsabilidad. ¿Cuántos hubieran querido, como se ha hecho en otros estados, de que se expulse a la empresa Odebrecht? Se expulsa a la empresa fuera de aquí y no quedó nada aquí. ¿Usted cree que el interés por que se expulse más bien busca lo contrario? No una actitud patriótica de votar al corrupto, sino más bien de que se vaya para que se lleve su información también. Exacto. Eso pasa en algunos estados. En el Perú ya no. Ya no puede pasar. Sí, no puede pasar. Porque es un proceso en curso ya irreversible, diríamos, ¿no es cierto? Pero sigue un momento. ¿Pero cuántos hubieran deseado que se dé esa circunstancia? No, pero no se ha dado. Sí. ¿Y qué mejor? Este país no necesita solamente recuperar que bien instituciones, sino confianza en sus autoridades, confianza en su democracia.
Y estos son elementos, y por eso es muy importante que el presidente le haya llamado a año de lucha contra la corrupción y la inmunidad y la impunidad este año. Sí. Me parece que es consiguiente con la lectura que tienen los ciudadanos. Ahora, pero ahí el presidente tuvo una apreciación pública sobre si Odebrecht debe contratar o no con el Estado peruano. Y él dijo que de ninguna manera. ¿Usted comparte esa opinión? No, y la mantenemos. Ya. Porque fíjese, yo le manifesté el concepto inicial, ¿no es cierto? Odebrecht, al aceptar el acuerdo de colaboración eficaz, está reconociendo que estuvo inmersa en ilícitos penales. Sí. Está reconociendo eso, ¿correcto? O sea, ¿estamos tratando con quién? Con un delincuente. Con un delincuente. Pero las colaboraciones se hacen con delincuentes, pues, o sea, tiene que negociar. Por eso, ya, de acuerdo. Lo segundo, usted puede sentarse a dialogar con un delincuente, o sea, puede seguirle dando concesiones. O sea, creo que es comprensible y entendible la dimensión del mensaje del presidente. Sin embargo, por eso me puse en el lugar del fiscal. Ajá. ¿Qué persigue con la investigación fiscal? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué persigue con este acuerdo de colaboración eficaz en la Fiscalía? ¿Qué persigue? Mayores instrumentos, profundizar los hechos y llegar hasta el último recodo de lo que significan las responsabilidades. ¿Eso le permite la ley? Sí, le permite la ley. Es una potestad discrecional habilitado legalmente. Y lo dijo ayer Rafael Vela, ¿no? Sí. La única posibilidad que yo no pueda hacer eso es que no tenga la ley. Claro. Bueno, tiene la ley, ¿correcto? Entonces, y me pongo en su lugar, él es el único que puede darle el valor investigatorio a lo que va a obtener el acuerdo de colaboración eficaz. Claro, o sea, nadie se puede meter ahí. Nadie se puede meter ahí. El Ejecutivo puede tener una opinión, pero ¿quién? Todos tenemos una opinión, pero aquí está jugando, o sea, es que es un papel bastante delicado y complejo de los fiscales y el procurador, o sea, no es sencillo para nadie. Pero la ventaja, digamos, en este último episodio de la lucha contra la corrupción que ha sido tan intenso, es que todos están mirando. Por eso es que los fiscales tienen tanta relevancia pública, porque ahora se está viendo cómo están haciendo su trabajo. Y tal vez su trabajo es más independiente porque ellos sienten que ahora no hay manera de que nadie se meta. Exactamente. Y eso puede alegrar a muchos, pero puede asustar a otros. Pues. No, y hay que saludar a la autora Zoraida Ábalos, ¿no? Quien una de las primeras acciones y medidas que ha dispuesto es que se apoye, ¿no?, de la mejor manera a todos estos fiscales que vienen impulsando la lucha contra la corrupción, ¿no? Lo he hecho con las fiscales de Cuellos Blancos del Callao, entiendo que está haciendo lo mismo con los fiscales Vela como José Domingo Pérez. Sí, el caso Toledo, ¿no es cierto? Usted dio una declaración que fue tomada por otros medios de comunicación y de lo que se dice es que ¿cómo puede ser posible que a estas alturas, Toledo siendo un prófugo, estando paseándose por Estados Unidos, el Estado peruano ni siquiera tenga un abogado que pueda representarnos allá para discutir estas cosas de la perspectiva o el interés de que venga y sea extraditado? Y hoy día un diario, el diario El Correo, dice: Fuerza Popular evaluará interpelación a Ceballos por demora en contratación de abogado para extraditar a Toledo. Sí, di una declaración el día viernes que se publicó ayer en El Comercio, perdón, en el Correo. Yo lamento que se hayan magnificado los titulares, porque usted lee el contenido, es totalmente diferente, ¿no? A veces tratamos de magnificar las cosas por publicitar mejor el producto. Concretamente, y lo reitero ahora, no es que no haya hecho nada. Dijimos que estamos en pleno proceso de consistenciamiento de los perfiles de los abogados. Y le comento, este pedido tiene todo un circuito, ¿no? Y la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público le dio traslado a Cancillería, y Cancillería inmediatamente le dio traslado a la Secretaría de Estado en Estados Unidos, ¿correcto? Y ellos esto lo devolvieron hasta en 2 oportunidades, y entiendo yo que a fecha 15 de julio fueron asueltas algunas cuestiones muy puntuales que fueron observadas por la Secretaría de Estado norteamericana. Y el expediente está desde julio, no hace 2 años, como se dice, desde julio está ante las autoridades norteamericanas. De ahí, de la Secretaría de Estado, está en la Secretaría de Justicia. Hay todo un convenio de extradición que tenemos con Estados Unidos y todo un protocolo interno que se sigue. Y acá un tema que quiero hacer un paréntesis, Laster. Las autoridades jurisdiccionales norteamericanas son muy susceptibles a los temas políticos. Tiene usted que hilar bastante fino. Cualquier atisbo mínimo de incidencia, de influencia política, juega a favor de Toledo. Sí, se victimizan y juegan abajo. ¿Y cuál es el temor que ha tenido en los últimos días, o en los últimos tiempos, de que pueda haberse tomado mal, por eso han sido un poco cautos? Y nosotros no hemos seguido el curso regular, sino que hemos evitado el hecho de que se difunda de lo que se viene haciendo, ¿no? Es diferente, ¿no? Ahora, siguió su curso regular. Ya teníamos un estudio de abogados, el Foley Fox, no me acuerdo, que había hecho un estudio hace 2 años atrás de una evaluación de cuáles serían las posibilidades que tiene con el proceso de extradición. Hemos hecho el contraste de consultorías, mínimamente hemos pedido 3, y está en proceso de celebrarse el contrato en estos días. O sea, es decir, más o menos, para que nuestros oyentes
tengan la claridad, ¿no es cierto? Se está por contratar ya el estudio y va a ser cuándo, más o menos, calcula usted. Debe cerrarse esta semana, la siguiente semana. Pero entre esta y otra semana, digamos. En una semana ya tenemos es con ese mismo estudio, correcto, es con ese mismo estudio. Y lo otro que se diga, oye, es que no hay nadie que se preocupe ni que esté haciendo seguimiento. Por mandato expreso del Código Procesal Penal vigente, el seguimiento lo está haciendo nuestra Cancillería, ¿correcto? Lo segundo, vamos a contratar un abogado para un proceso de extradición que todavía se encuentra en incidencia política, que es la Secretaría de Justicia. No, el abogado es cuando va al fuero judicial. Y lo tercero, Laster, en el modelo norteamericano, quien representa a los entes del Estado requiriente, o sea, del Estado peruano, es la Fiscalía norteamericana. Claro. Entonces, ¿qué hace el abogado? Va y refuerza. No es un modelo usual. Claro. Ahora, con todo derecho me preguntarán, oye, ¿por qué la celeridad en el caso de Inostroza y por qué en este caso? Primero, porque son dos sistemas políticos diferentes. Es verdad, es verdad. Lo segundo, Inostroza ha pedido asilo. Sí. Lo tercero, existía la esperanza por parte del gobierno peruano de que Inostroza pudiera acogerse a la extradición simplificada, es decir, que se allane y lo retorne, ¿correcto? Estas figuras no se estaban dando en el caso norteamericano y el modelo norteamericano es sumamente restrictivo. Sí, solamente para que nuestros oyentes nos sigan, ¿no? Es decir, todas las gestiones que hace el Estado peruano llega al Departamento de Justicia en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y luego de eso se traslada al ente jurisdiccional que va a definir eso. Ahorita todavía no ha llegado ahí. No ha llegado. O sea, es decir, no está en manos de los jueces que van a resolver, está en el mano del Ejecutivo en Estados Unidos, por decirlo de alguna manera. Es como que cuando lo mandaran acá estaría en el Ministerio de Justicia. Exacto. ¿No? O sea, pasó del Departamento de Estado, lo observaron, luego pasó al Departamento de Justicia, correcto, ahora está en el Departamento de Justicia, y tiene que pasar a un juez. ¿De qué estado? Del Estado de California. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, el proceso todavía no está judicializado, como es el curso regular. Caso de España, por ejemplo, ya está judicializado. Y tenemos al abogado Arturo Ventura en España. En el caso nuestro todavía no ha llegado a juzgado. Pero porque hay lentitud. En eso hay que ser bastante delicado en el impulso. Sí. Porque un impulso en demasía puede darle un enfoque diferente. Y Estados Unidos, como Estado, se presta de auténtica soberanía. Tú no me vas a venir a mandar acá, ¿no? Estamos siguiendo lo que dice el convenio, lo que dice nuestro Código Procesal Penal y sobre todo las reglas mínimas de reciprocidad diplomática que tiene que hacer entre uno y otro Estado. Es decir, hay que evitar contaminar con lo político el caso porque puede jugar a favor de Toledo. Eso es. Tengo que terminar con algunas preguntitas últimas. El caso del presidente de la República, o mejor dicho, el caso de C.I.M. Segarra, la Comisión de Fiscalización todavía no tiene la facultad, pero ya empezó a citar al hermano, porque el presidente tiene el fuero como presidente y por lo tanto es más complicado en términos de procedimientos. ¿Qué le parece eso? ¿A dónde va a llegar? ¿Y qué le parece la acusación constitucional? Que no sé si la presentó ya, pero dijo que iba a presentar su colega Jenny Vilcatoma. Empecemos por lo último. Primero, sabe perfectamente la congresista y vicepresidenta del Congreso que no procede, de acuerdo al 117, una acusación constitucional, a no ser que sea por 4 materias específicamente desarrolladas ahí, o sea, ni hablar, ¿correcto? O sea, eso lo tiene bastante claro, por eso nos causa extrañeza este impulso, esta difusión que se le ha dado, y no hay otra cosa que ahí se le quiere dar una pizca de politización al tema que es muy delicado, ¿correcto? Y lo segundo se dice, pero podemos investigar, que investiguen, pero siempre teniendo reparo en que la interpretación de la Constitución no es aislada, es un todo. Cada articulado no es una isla, se integra. Lo tercero, en la Comisión de Fiscalización, a la iniciativa que se planteó para instituir una comisión investigadora fue corregida, ¿no? Sí. Y se habló de las empresas. Correcto. Sí, inicialmente con el presidente, pero después con todas las empresas. Exactamente, con todas las empresas, correcto. Ya. Sí, y si el objetivo principal de las empresas se empieza con IRSA, venga para acá, deme todos los insumos necesarios, cuántos contratos has tenido con ADBs, cuántos contratos has contratado con esta empresa, cuáles son tus ingresos, qué obras, y se empieza al revés. Sí. ¿Y usted cree que se haya comenzado por el hermano revele el verdadero fin que el objetivo es el presidente? Miren, pareciera ser que hubiera desde esta determinación ya una focalización. Ajá. Y no ayuda, o sea, es el objetivo del presidente. Sí, y no ayuda en nada este tipo de trabajos. Perfectamente se pudo proponer todo un programa de actividades y en su momento, cuando se tenga mayores insumos, es al revés, ¿no? O sea, ahora se empieza con el hermano y luego la empresa, cuando el principal objetivo de esta comisión eran las empresas. ¿No? O sea, yo diríamos raro, no, nos pone en evidencia de que hay una predeterminación para ello, pero el Parlamento es dueño de sus decisiones, correcto, pero no nos parece con la mayor posibilidad. Y el presidente tiene, más allá de, me imagino, claro, lo que ha expresado, que él va a someterse, que no tiene ningún problema, ¿tiene algún problema con eso? En absoluto. Y esa es una pregunta que quiero hacerle, ¿no? Porque
¿Esto antes el presidente se lo había comentado a ustedes? Es decir, de que en algún momento la empresa que tenía tuvo algún vínculo con CONIRSA, otras empresas. En absoluto. Y mire algo extraño. Sí. Nos convocó el presidente, que yo lo acompañé conjuntamente con el premier, usted recordará, a promulgar las leyes del referéndum. Ajá. Se hizo una conferencia en Palacio, todo, y el contexto era el referéndum, ¿no? Donde objeta el cuarto punto y dice votar por el no ese día. No. Después del 9 de diciembre. Después, cuando ya da cuando la promulga, acuerdo, correcto. Y su facto suben 4 preguntas y surge una pregunta, y es muy concreta. Oiga, le pregunta, ¿usted tuvo contacto, su empresa tuvo contacto con Odebrecht? No, lo niega, obviamente. Sí. Es como usted me preguntara a mí en estos momentos, ¿cómo te llamas? Vicente Ceballos, le digo yo. Usted me pregunta, ¿me estás mintiendo? Claro. Porque tu nombre es Vicente Antonio. Claro. Sí, pero Vicente, me está diciendo tu nombre usual. Claro. En caso, si la pregunta y el contexto hubiera permitido, doy por descontado que el presidente se hubiera explayado. Pero una pregunta en un salón de Palacio convocada específicamente para 4 temas, 3 promulgaciones de ley, o sea, ¿sí? No dieron pie a mayor respuesta, pero el presidente inclusive públicamente se ha rectificado, lo ha dicho con un gesto de humildad que hay que saludarlo, que de repente debe darse más tiempo para resolver con mayor detalle. Mire, esto todo ha propiciado, o sea, aquí lo que ha habido es una respuesta restrictiva a una pregunta muy concreta. Entonces, de repente, mayor tiempo o una mejor oportunidad le hubiera permitido explayarse. Pero más allá de superar esa etapa de formas, una cuestión de fondo. El presidente se allana a todo tipo de investigación y creo que es su deber como primer funcionario público del Estado. Ahora, todos estamos obligados a colaborar con la justicia y la verdad es que en los últimos días hemos conocido que, por ejemplo, Telefónica no ha dado información relevante al Ministerio Público para esclarecer hechos nacionales. Y su argumentación era que no estaba en el marco de los 3 años, por lo tanto, teniendo la información no la entrega. Eso me parece que hay que ver. Pero resulta que dice que pasó eso con el caso de narcoindultos. Ahora dice que también pasó con el caso de Nadine Heredia. Y así estamos empezando a darnos cuenta, por informaciones que van saliendo, además por esta valiente trabajadora que ha salido a decir, oye, yo dije que la entregaran y no la quisieron entregar, de que esa es una actitud más o menos sistemática. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Preocupado porque obviamente, aún siendo entidad privada, está en la mejor, debe estar en la disposición moral y de país, porque contrata con el Estado, de acceder a todo tipo de requerimiento de información. Y el hecho concreto no es que tenga un límite de 3 años, sino que teniendo la información no se dio. Efectivamente. Entonces, ¿qué se oculta? ¿A quién se protege? ¿Es tendenciosa esta actitud? ¿Es sistemática esta actitud? ¿Hay colaboración? Y es más, creo que el tiempo va a explicar al país oportunamente de que detrás de ello había un nivel de ocultamiento de pruebas que podían haber fortalecido los procesos investigatorios del Ministerio Público en su momento. Este es un hecho sumamente grave. ¿Usted haría un llamado como ministro a que entreguen la información si la tienen, sobre todo aquello que está pidiendo el señor? Sí, entiendo que ya se están allanando a la entrega de información, sin embargo, creo que aquí desde la perspectiva de un país democrático, todas las entidades, no solo públicas, sino especialmente privadas, que inclusive contratan con el Estado, están en la obligación de entregar este tipo de información. Esto seguramente va a implicar que en el Congreso haya una iniciativa legal que pueda estar impulsando que la información sea entregada en mayor dimensión de tiempo, ¿no? Y que esto obviamente genere niveles de responsabilidades, inclusive de orden penal. Tengo que terminar. El señor Waldejauri, usted se ha pronunciado sobre este caso porque es un caso muy importante, pese a que el personaje, digamos, a veces tiene pues sus particularidades, ¿no? Es jefe de la OGMA. La OGMA es el referente moral en la magistratura. Es decir, el jefe de la OGMA sanciona a los que tienen mal comportamiento, por decirlo de alguna manera. Pues resulta que él no solo parece que tiene una relación muy cercana con el señor Estrada Pariachi, que le llama a pedir un favor, y eso es en la función pública contra la influencia desde mi punto de vista. Pero resulta que quien sale airadamente a defender, después de que le hicieron un llamado de atención, de que debía cambiar su comportamiento, es Estrada Pariachi a través de su libro. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Mire, nosotros planteamos como Ejecutivo 2 proyectos de ley. Sí. Una oficina de integridad para el Ministerio Público y otra para el Poder Judicial. Y en ambos casos que sean de carácter meritocrático. Claro, con una línea de carrera, ¿no? En el caso de la Comisión de Constitución aprobaron una superintendencia, pero depende de la Junta Nacional de Justicia. Claro, que no hay. Y la Junta Nacional de Justicia no hay, pero peor, y si hubiera, ¿quién integra? Ministerio Público y Poder Judicial. O sea, ¿qué grado de independencia podría tener? Ninguna. De la Comisión de Constitución no puedo hablar nada porque todavía no se tiene el producto, ¿correcto? Pero yo le hablo del contexto en que se dio. Porque estaba en crisis la ONUA, porque no avanzaba, porque no profundizaba, porque no había deslinde, no había sanciones, esa es la crítica. Y ahora la pregunta, una pregunta con otra pregunta no es usual, pero ¿no se ahonda la crisis con este tipo de designaciones? Yo he reclamado y he reconocido inclusive el comportamiento que ha tenido el Poder Judicial en julio del año pasado. Apenas una denuncia contra Duberly Rodríguez, inmediatamente se fue. Y el propio
en una conferencia pública, en la sala plena de la Corte Suprema, se rectificaron y eligieron a Víctor Prado Saldarriaga por un periodo corto, hasta diciembre del presidente, que no lo hizo mal, en verdad, hay que reconocer el esfuerzo que tuvo don Víctor Prado, ¿no? Lo hizo hasta diciembre. Entonces, pues fue un gesto. Lo que no ocurrió con el Ministerio Público. Es verdad. Y mire cómo terminó. Exactamente, ¿no? Y nos preguntamos igualmente, ¿es que acaso no está en la misma capacidad de ayer, hoy, el Poder Judicial? Yo creo que sí. Yo sé que las instituciones son más fuertes que las personas. Y en ese concepto espero que el Poder Judicial pueda acudir a rectificaciones más idóneas y más oportunas. ¿Cuál sería la rectificación en este caso? Que revise este caso. Que deje de ser jefe de la OMA. Nosotros somos respetuosos de la autonomía del Poder Judicial. Lo ha venido corrigiendo, se ha declarado en emergencia. Hay algunas circulares, algunas directivas que están tratando de propiciar mayor transparencia ante la opinión pública. Bueno, creo que esta es una oportunidad adicional que se le propone al Poder Judicial. Porque esto es una designación, ¿eh? Porque eso... Y yo, la verdad, las declaraciones del presidente del Poder Judicial que dicen que no tienen la facultad para suspender, pero ya, que no lo suspenden, pregunto, ¿no? Pero podrían quitarle la designación, no sé, o sea, es posible. Sí es. O sea, proceduralmente es posible. Así es. Entonces, le reitero, ¿no? Esto ya está en las manos de las autoridades del Poder Judicial. Sí. Y Chávarri, su historia acabó con su salida Es otro problema mayor. Miren, siempre acusábamos a la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Porque no actúan. Y no actúan no porque no querían, sino porque la ley orgánica no les permitía. Sí, pues. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué implica ya? Quizás se haya resuelto en el interior del Ministerio Público una circunstancia de orden inmediatista, pero hay problemas de fondo. Y esto pasa necesariamente por la ley orgánica del Ministerio Público. Mire, le hago dos paréntesis. El primero, ¿saben cuántos magistrados supremos tiene la Corte Suprema? 45. ¿Magistrados supremos? Sí. ¿Ya? Entre titulares y provisionales. ¿Y sabes cuántos son titulares de los 45? 18. Sí. ¿Y sabes cuánto eligieron a José Luis Lecaros? 6. 6. Incluido él y 3 que están investigados por el Cuello Blanco del Puerto. O sea, 45, 18 y 6, mire. En el caso del Ministerio Público, segundo aspecto, ¿no? ¿Cuántos fiscales supremos tiene el Ministerio Público? 5. 5, sí. Correcto. Y por más que hagan junta de fiscales supremos los 5, no tienen el poder de decisión, como poder revocar, restituir, no pueden. Lo dice la ley orgánica del Ministerio Público de lejano 1981. ¿Cuántos han pasado? Pues no nos podemos quedar meramente en lo transitorio, en lo inmediatista. Tenemos que ir a problemas de fondo. Y eso tiene que ser abordado tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo y los demás poderes. Por eso es perentorio, lo dije inicialmente, que el Parlamento apruebe de forma urgente el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia que preside el Presidente de la República. Y me dirán, oye, ¿pero qué hace el Presidente en el sistema de justicia? Claro, porque esa es la crítica que puede haber. Es decir, ya, Vizcarra, el presidente Vizcarra, perdón, con respeto por supuesto al presidente, tiene mucha popularidad, le va bien tal cosa. Ahora quiere un consejo para él presidirlo y con eso va a cooptar el doctor de Belaúnde. Usted es un actor importante en estos quehaceres. En el 93, 94, hace casi 15 años se aprobó el Sirajus. Sí. Correcto. Y el doctor de Belaúnde ha hecho un análisis. Oye, y la verdad es la verdad. Fue quizás el mejor esfuerzo por una reforma del sistema de justicia que se ha dado en el país en nuestra vida republicana. Un trabajo muy académico, muy profesional, con aristas políticas obviamente, pero fue un producto muy bueno. Pero de allí a hoy, ¿qué pasó? Y él lo reclama en voz alta. Es que acá se requieren 3 elementos. Primero, buen diagnóstico. ¿De acuerdo? ¿Qué hay, no es cierto? Sí. Segundo, buenas leyes, que las había. Y lo tercero, voluntad política. Sí, pues. Y falló esto último. No hubo voluntad política. Bueno, ahora la hay. Sí. Y por eso, cuán importante es que el presidente esté inmiscuido en este Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, que él lo va a presidir y va a actuar de manera corporativa con todos los actores jefes de pliego. Entonces, cuán importante para el país resulta que esta ley pueda ser aprobada y puesta en vigencia. Ahora, la respuesta del Ministerio Público, cuando asumió el cargo la doctora, la fiscal Zoraida Ábalos, usted había previamente dicho que inclusive iban a insistir con el proyecto. No, el presidente más bien dijo, ahora nuestro proyecto se convierte en un insumo, cuando no pedían que se declare en emergencia el Ministerio Público. ¿Cómo ve que está actuando el Ministerio Público con eso? ¿Van a insistir en la propuesta que el Ejecutivo mandó sobre el tema de la estructuración con los cambios que planteaba? ¿O ya el Ministerio Público ha logrado a su dinámica empezar con esos cambios? Mire, lo importante de la ley, a veces las leyes no solamente se quedan en el formato, sino en el impacto político. Sí. Fíjese, ya el Ministerio Público se declaró en emergencia, lo decidió la doctora Zoraida Ábalos. Lo segundo, empezó a actuar en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sí. Ya no tenía agendas relegadas por orden de ingreso. Uno. Ya no le dio ticket 120 a Chávarri. Exactamente, ¿no? Lo segundo, el Colegio de Abogados empezó a actuar. Sí. Correcto. Lo tercero, la propia Junta de Fiscales Supremos actuó.
O sea, mire el efecto inmediato que tuvo, ¿no? Ahora, creo que el contexto de la ley ha quedado sustituida por algunos temas que ya han sido abordados de manera prioritaria. Creo que jugó su rol en su momento. Y lo más importante, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de visitar la semana pasada a la doctora Zoraida Ábalos en ese mínimo de diplomacia que debe darse en estas esferas de autoridad. Ajá. ¿No? Bueno, protocolar. Sí, una visita protocolar para expresarle nuestros saludos, pero también comprometernos a un trabajo en armonía, ¿no? Y que tiene que ver mutua colaboración. Y le encuentro como una fiscal con la mejor predisposición, muy honesta y institucionalista. Sí. Me parece que es sumamente saludable esta elección, y los primeros actos que ha dado son sumamente positivos, ¿no? Reforzar las comisiones investigadoras diversas de los fiscales, declarar en emergencia. Entiendo que ha cuidado una remoción de todos los cargos jerárquicos del Ministerio Público. O sea, son acciones que hay que saludarlas y hay que reforzarlas. Obviamente, en lo que corresponde al Ministerio de Justicia, cualesquiera que sea la circunstancia de mutua colaboración, con la mejor disposición. Sí, un último temita que tiene que ver con algo que nosotros estamos trabajando junto con varias instituciones públicas inclusive, y es el problema de la trata de personas, ¿no es cierto? Hay una campaña a nivel nacional que se llama Unidos contra la Trata, y que lo que busca es primero que se conozca más sobre este grave delito. Cerca de 1.500 denuncias, el 2017 el Ministerio Público es un grave delito, es una cosa seria, y se focaliza en algunas zonas. El Ministerio de Justicia ha desarrollado una campaña en colegios, y la defensa pública, ¿no es cierto?, a través de los defensores, lo que eran antes los defensores de oficio, pero ahora tienen otro nombre, defensores públicos. Los defensores públicos se llaman ahora, también han llevado 300, casi 400 casos. ¿Qué perspectiva tiene ese trabajo? Que es un tema muy importante. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, en Loreto, en Cusco y aquí en Lima, y es un problema muy serio. Glaster, perdóname, pero no es por ti, ¿no? Creo que es tiempo de que hablemos de lo que hace mi sector. A veces los enfocamos mucho en la parte política, es verdad, y tenemos y miren, estamos haciendo cosas interesantísimas en el trata de personas concretamente, ¿no? Tenemos 3 direcciones: la Dirección de Asuntos Criminológicos, la Dirección de Derechos Humanos, que le encabeza Pedro Grandes, y la Dirección de Defensa Pública, que le encabeza César Cárdenas. 3 jóvenes profesionales de Polendas. Sí, lo conozco. Todo yo he ingresado en julio, agosto del año pasado. Nos hemos establecido un trabajo planificado. Todo de agosto a diciembre ha sido difusión, publicación, talleres, información. Ahora viene ya, porque estamos en una etapa de tránsito. Ahora ya tenemos autoridades en cada región, municipales y locales. Ahora queremos esto concretizarlo en convenios marco con cada municipio, con cada alcalde provincial, con cada gobernador regional, y vamos a hacer talleres en cada región del país. No va a ser un micus escondido, se va a volcar a cada región del país. Nuestro ministerio se llama Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la trata de personas va a tener un posicionamiento prioritario en nuestra gestión, y esto lo es bien enfatizado. Ya hemos empezado con Madre de Dios, hemos estado en las escuelas, continuaremos con Madre de Dios, continuaremos con Puno, continuaremos con el norte, en aquellas regiones focalizadas donde se han evidenciado mayores síntomas. Y aquí un punto muy importante, esto lo hemos conversado también con la doctora Zoraida Ábalos, la nueva fiscal de la Nación, quien también va a sumarse a este esfuerzo, porque este no es un hecho aislado meramente de educación, de capacitación, de inducción, es más que eso. Sí, es de derechos humanos. Y lo otro, y no se enfoca meramente en la labor de fiscal, aquí también entra el juez. Aquí también entra el policía, aquí también entra el serenazgo. Es decir, tiene que haber toda una articulación de diversas instituciones que tienen que sumarse a este reto. Ministro, muchísimas gracias. Le agradezco mucho por haber venido a nuestro estudio. Vamos a tener la oportunidad seguramente de seguir conversando. Que le vaya muy bien, que se desarrollen las cosas como inicialmente se habían previsto, sobre todo cuando en el interín ha sido la gente la que ha respaldado la reforma de la justicia, por ejemplo, de la que hemos hablado el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a usted, agradecerle por la oportunidad y felicitarlo por estos nuevos ambientes. Sí. Es un buen avance, sumamente positivo. No, pero la próxima vez que va a estar mejor, porque recién estamos todavía acomodando acá los estudios. Muchísimas gracias. Nos quedamos un ratito acá solamente para terminar, ya agradeciéndoles mucho por la sintonía el día de hoy. Nos ha visitado el ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Conmigo será, voy a un corte o ya me despido mejor, ¿no? Me despido. Nos encontramos el día de mañana en esta transmisión en simultáneo en IDL Radio. También